En la antigua Canaán, donde las tradiciones y el honor familiar dictaban la vida cotidiana, vivía Judá, uno de los 12 hijos de Jacob. Reconocido por su posición elevada y las responsabilidades que llevaba, Judá lideraba a su familia con orgullo y un sentido de deber, estableciéndose como uno de los clanes más influyentes de la región. Sus logros y viajes expandieron su renombre, impactando no solo su linaje inmediato, sino también moldeando el destino de las generaciones futuras. Durante este periodo, Tamar, una mujer notable por su resiliencia y gracia, se convirtió en parte del hogar de Judá a través de su matrimonio con el primogénito de Judá. Aunque el matrimonio seguía las prácticas comunes de la época, la unión de Tamar con la insertó en una de las tribus más prominentes de Israel, ligando su destino a una línea significativa. Sin embargo, la vida matrimonial de Tamar fue abruptamente interrumpida cuando exhibió comportamientos detestables ante los ojos de Dios, lo que resultó en su muerte prematura, como se narra en Génesis 38:7. Esta tragedia dejó a Tamar viuda y vulnerable, exponiéndola a una sociedad que protegía principalmente a las mujeres a través de sus lazos matrimoniales o familiares. Según las costumbres del antiguo cercano Oriente, se esperaba que Onán, hermano de asumiera el papel de esposo de Tamar para perpetuar la línea familiar, una práctica conocida como matrimonio levirato. Sin embargo, Onán se negó a cumplir con su deber, saboteando deliberadamente la concepción de hijos que heredarían el nombre y la herencia de su hermano. Su resistencia no solo ofendió los preceptos culturales, sino que también desafió la voluntad divina, llevando a su propia muerte, como se describe en Génesis 38:9-10. La negativa de Onán generó una crisis para Tamar, que, sin hijos ni protección, se encontró nuevamente desamparada dentro de la rígida estructura social de su tiempo. Tras la muerte de Onán, Tamar, una vez más, enfrentó la condición de viuda, sin ningún protector disponible. La perspectiva de asegurar un futuro seguro se desvanecía a medida que Judá, ya marcado por la pérdida de sus 2 primeros hijos, dudaba en ofrecer a su hijo más joven, Selá, para cumplir con la obligación del matrimonio levirato. Aunque prometió que Tamar se casaría con Selá cuando él madurara, Judá demostraba dudas sinceras sobre la viabilidad de esta promesa, temiendo por la seguridad de su hijo y sospechando que Tamar podría estar involucrada en las muertes de sus hermanos. Así, instruyó a Tamar a regresar a la casa de su padre, declarando que ella permanecería viuda hasta que Selá alcanzara la mayoría de edad, según se registra en Génesis 38:11. Esta decisión relegó a Tamar a una situación de vulnerabilidad, obligándola a depender nuevamente de su padre en una sociedad que limitaba severamente las opciones de las viudas. Con el paso de los años y sin ninguna acción concreta de Judá para cumplir su promesa, Tamar se dio cuenta de que esperar pasivamente no garantizaría su seguridad ni la continuidad de la línea familiar. Decidida a asegurar su futuro y proteger sus derechos dentro de la familia de Judá, elaboró un plan audaz. Sabía que Judá participaría en el esquileo de sus ovejas en Timna, un evento socialmente significativo y público. Preparándose para esta oportunidad, Tamar se despojó de sus vestiduras de viuda, símbolo de su condición actual, y adoptó un disfraz usando un velo para ocultar su identidad. Se posicionó estratégicamente en la entrada de Enaín, un punto de paso hacia Timna, donde sabía que Judá pasaría. Cuando Judá llegó al lugar, no reconoció a Tamar debido a su disfraz y a la confusión sobre su verdadera identidad. Acostumbrado a la soledad y deseoso de compañía, Judá se acercó a ella sin sospechar de quién realmente era. Durante el encuentro, Tamar inició una negociación sutil, exigiendo garantías tangibles para la promesa de Judá de enviar un cabrito de su rebaño
como pago por su compañía. Solicitó su sello, cordón y cayado, objetos que simbolizaban su autoridad y linaje. Ignorando la verdadera identidad de Tamar, Judá accedió y les entregó los símbolos, tras lo cual Tamar quedó embarazada de él. Este encuentro, marcado por el secreto y la manipulación, fue el punto de inflexión que redefiniría el destino tanto de Tamar como de Judá, preparando el terreno para eventos futuros que impactarían profundamente la genealogía de Israel. Después de ejecutar su plan, Tamar regresó a la residencia de su padre una vez más, vistiendo las ropas de viuda, pero esta vez llevaba consigo una esperanza renovada. Estaba embarazada de Judá, su suegro, aunque él aún no reconocía la verdadera identidad de la mujer con quien se había involucrado. Cuando Judá envió el cabrito con un amigo para honrar su promesa, la figura misteriosa de Tamar no estaba presente. El amigo regresó sin noticias, dejando a Judá frustrado y avergonzado ante su familia, optando por ignorar la situación. 3 meses después, llegó la noticia de que Tamar estaba esperando. Tomando esto como una afrenta al honor familiar e interpretando el embarazo como resultado de un acto indebido, Judá ordenó que Tamar fuera traída y condenada a muerte. Sin embargo, Tamar, preparada para este momento, presentó pruebas irrefutables de su inocencia. Reveló los símbolos que Judá le había dado: el sello, el cordón y el cayado, demostrando que él era, de hecho, el padre de su hijo. Confrontado con la verdad, Judá reconoció públicamente su fallo en cumplir la promesa hecha a Tamar, admitiendo: «Ella es más justa que yo, porque no le di a mi hijo Selá». La narrativa culmina con el nacimiento de los gemelos, Perej y Sera. Perej, en particular, gana prominencia en la genealogía israelita, convirtiéndose en un ancestro directo del rey David y, consecuentemente, de Jesucristo. La historia de Tamar trasciende su propia lucha por la justicia y el reconocimiento, destacando cómo sus acciones decisivas aseguraron la continuidad de la línea de Judá. Además, su determinación y astucia sirven como un poderoso testimonio de la perseverancia ante la adversidad y la búsqueda incesante de la justicia, incluso en un contexto de profundas desigualdades sociales y culturales. El viaje de Tamar no solo ilustra la importancia individual de sus decisiones, sino también su contribución significativa al cumplimiento de las promesas divinas en la historia de Israel. Su historia resalta cómo la justicia puede prevalecer a través del coraje y la integridad, influyendo en generaciones futuras y reafirmando el papel esencial que individuos determinados pueden desempeñar en el gran plan de redención. El viaje de Judá en la narrativa de Tamar revela una profunda transformación personal y espiritual. Inicialmente marcado por fallos y vacilaciones, Judá enfrenta sus propias limitaciones al reconocer la justicia de las acciones de Tamar. Este reconocimiento no solo redime su imagen, sino que también lo moldea como un líder más íntegro y justo dentro de su familia, y por extensión, en la comunidad israelita. La reconciliación con Tamar y la aceptación de su responsabilidad aseguran la continuidad de las promesas divinas, culminando en la línea que llevaría al nacimiento del Mesías. La historia de Judá y Tamar ejemplifica la resiliencia, la búsqueda de justicia y la capacidad de redención, destacando cómo los individuos pueden influir positivamente en el futuro a través de decisiones valientes y éticas. Además, la narrativa de Tamar trasciende su propia búsqueda de justicia, revelando la mano providencial de Dios en la preservación de la línea de Judá. En una sociedad fuertemente centrada en la familia y la herencia, las acciones de Tamar aseguran que la línea de Judá permanezca intacta y prometedora. Perej, hijo de Tamar, emerge como una figura crucial en la genealogía de Israel, siendo un ancestro directo del rey David y,
eventualmente, de Jesucristo. Esta conexión destaca cómo Dios utiliza a individuos aparentemente frágiles o marginados para cumplir sus propósitos mayores. La determinación de Tamar para asegurar su lugar en la familia de Judá refleja cómo Dios frecuentemente opera a través de circunstancias y personas inesperadas, demostrando que la fe y el coraje pueden transformar desafíos en bendiciones duraderas. La transformación de Judá, impulsada por su interacción con Tamar, sirve como un espejo para el viaje colectivo de Israel. Así como Judá aprende y crece a partir de sus fallos, el pueblo de Israel también experimenta periodos de desviación y retorno a la gracia divina. Este ciclo de fallo y redención refuerza el mensaje de que, incluso frente a adversidades y errores, siempre hay una oportunidad para reiniciar y alinearse con la voluntad de Dios. La historia de Judá y Tamar no solo narra eventos históricos, sino que también ofrece lecciones atemporales sobre justicia, responsabilidad y la capacidad de transformación personal y colectiva. El nacimiento de Pérej y Zera marcó un momento decisivo en la historia de Tamar y Judá, simbolizando no solo la resiliencia personal de Tamar, sino también la continuidad de la línea familiar esencial para el futuro de Israel. Cuando Zera extendió la mano, fue Pérej quien surgió primero, un evento que reflejó los giros inesperados de la vida y la intervención divina. Al nombrar a su hijo Pérej, que significa brecha o ruptura, Tamar y Judá reconocieron el profundo significado de este nacimiento, indicando un punto de transformación que influiría en la historia de Israel. Pérej se convirtió en una figura central en la genealogía, siendo un ancestro directo del renombrado rey David y, finalmente, de Jesucristo, el Mesías prometido. Este vínculo demostró que las acciones de Tamar trascendieron su propia supervivencia, impactando significativamente el cumplimiento de las promesas divinas. La narrativa de Tamar invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la justicia y la transformación en el contexto bíblico. Su determinación por asegurar sus derechos y preservar la línea familiar desafió las normas sociales y las expectativas culturales de la época. Tamar ejemplifica cómo la búsqueda incesante de la justicia puede llevar a cambios profundos, incluso cuando se enfrenta a adversidades aparentemente insuperables. Su coraje al confrontar a Judá y exigir el reconocimiento de sus derechos sirvió como catalizador para la redención y la transformación personal de Judá, quien comenzó a comprender y corregir sus propias fallas. Esta dinámica entre Tamar y Judá ilustra cómo los individuos pueden influir positivamente en sus propias trayectorias y, por extensión, en el destino de sus comunidades. La metamorfosis de Judá, impulsada por su interacción con Tamar, refleja un viaje de autoconocimiento y crecimiento moral. Inicialmente renuente a cumplir con sus responsabilidades, Judá se ve forzado a confrontar sus deficiencias al reconocer la justicia en las acciones de Tamar. Esta aceptación no solo redime su imagen, sino que también lo transforma en un líder más íntegro y comprometido con la justicia. La reconciliación con Tamar y la aceptación de su responsabilidad aseguran la continuidad de las promesas divinas, culminando en la línea que llevaría al nacimiento del Mesías. La historia de Judá y Tamar es un recordatorio poderoso de que, incluso frente a fallas y vacilaciones, la capacidad de reconocer errores y buscar la justicia puede llevar a transformaciones significativas y duraderas. La conclusión de la historia de Tamar con el nacimiento de sus hijos evidencia cómo Dios entrelaza las acciones humanas, ya sean virtuosas o defectuosas, para alcanzar sus objetivos. El viaje de Tamar, que va desde la condición de viuda hasta la maternidad y de la vulnerabilidad a la victoria, ilustra el tema bíblico de la reversión, donde Dios promueve a los humildes y utiliza a aquellos que, a primera vista, parecen insignificantes para realizar grandes hechos. Aunque su historia está arraigada en el contexto cultural y familiar del antiguo Israel, resuena con temas universales de justicia, redención y la perseverancia del espíritu humano ante las adversidades. La inclusión de Tamar en la genealogía de Jesucristo destaca la amplitud del plan divino.
Siendo una mujer cananea, Tamar se convirtió en parte de la línea sagrada, demostrando que las promesas de Dios trascienden barreras étnicas, de género y de estatus social. Esta integración presagia el mensaje del Nuevo Testamento, donde, en Cristo, todas las divisiones se superan y todas las personas son llamadas a participar en la obra redentora de Dios. El coraje y la determinación de Tamar la posicionan como una precursora entre las muchas mujeres bíblicas que desempeñaron roles esenciales en el desarrollo del plan de salvación de Dios. La narrativa de Tamar y Judá culmina en una historia marcada por la esperanza y la gracia divina. Evidencia que, incluso en las circunstancias más desafiantes e injustas, Dios está actuando, trayendo justicia y concretando sus propósitos de maneras que frecuentemente exceden las expectativas humanas. El legado de Tamar perdura no solo a través de sus descendientes, sino también en la amplia narrativa bíblica, sirviendo como un poderoso testimonio de cómo la fe, el coraje y la búsqueda incesante de la justicia pueden moldear la historia. Su historia reafirma la verdad perdurable de que, independientemente de la oscuridad de las circunstancias, aquellos que permanecen fieles y actúan con integridad encontrarán su lugar en el plan redentor de Dios, influyendo positivamente en las generaciones futuras y perpetuando la obra divina a través de los tiempos. Si te conmovió la inspiradora historia de la determinación y redención de Tamar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perder ningún contenido nuevo. Y, por supuesto, deja tu comentario abajo compartiendo qué fue lo que más te tocó en este viaje de fe y justicia. ¡Hasta la próxima!